profundidad de las desigualdades en América Latina. Y esta es la mesa número 2 sobre estudios de cultura y religión. Voy a hacer una brevísima presentación de la relevancia, a mi juicio, digamos, del tema cultura-religión. Uno no podría entender las características históricas, sociopolíticas y socioculturales de un continente como América Latina, si no entiende cuestiones relativas a cultura y religión. Es decir, si nosotros queremos hacer conocimiento situado, queremos hacer ciencias sociales reflexivas, decoloniales y que de alguna manera nos posibiliten entendernos mejor a nosotros mismos, tendríamos entonces que estar considerando estas grandes dimensiones de la cultura y la religión. Y por eso me parece muy interesante que en el marco de este seminario internacional, de estos doctorados, estos 4 doctorados, ¿no es cierto?, que nos hemos asociado para hacer este encuentro internacional, estemos entonces con esta mesa. Ya hizo la presentación Felipe de cada uno y una de los ponentes, a quien les agradezco también su presencia y haber preparado esta ponencia. Solo quiero decir lo siguiente, yo les voy a dar 20 minutos máximo, porque si no, no vamos a tener posibilidad de conversación. Pero me voy a poner un poquito pesado con los 20 minutos para que podamos calzar dentro de la hora y media que tenemos. Eh, y eso va a significar que a los 15 minutos voy a interrumpir para que efectivamente podamos cumplir. Es decir, interrumpir para que ustedes ya se vayan dándose cuenta que tienen que ir redondeando ideas. Les voy a pedir a ustedes y las ponentes que brevemente se presenten, ¿no es cierto?, en términos de 2 o 3 líneas, digamos, de su trayectoria. Entonces la idea sería, yo prefiero que hagamos una presentación y una ronda de conversaciones. Esa ronda de conversaciones tampoco va a poder ser demasiado amplia, porque no nos van a quedar como unos 10 minutos, para 10 o 15 minutos para cada una. Entonces, les voy a pedir también a todos los participantes, que veo que se están incorporando más, que si tienen algo que preguntar, intervenir, decir, que también por favor sean breves, ¿no es cierto? Y podamos entonces aprovechar el tiempo. No sé si les parece, esto no lo habíamos conversado antes, pero Daniela, Jair, Fabián, no sé si les parece comenzar en el orden que aparece en el programa, ¿no? Y en el orden que aparece en el programa, ¿no? Está primero, eh, déjenme recordarlo, doña Daniela, ¿ah? Después está Fabián y el tercer lugar está Jair. ¿Les parece bien ese orden? Sí, bueno. Entonces, le vamos a dar la palabra a Daniela Doren, ¿no? Que ella es doctoranda doctorado en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Como digo, 2 líneas un poquito para que te conozcamos de dónde viene tu trayectoria, Muchas pero gracias, breve. profesor. Muchas gracias, Sí. profesor Parker. Sí, yo soy estudiante del doctorado de estudio americano en la línea de estudios sociales y políticos. Eh, Mi background es, o sea, yo estudié periodismo en la Universidad de Chile y además tengo un máster en medios y comunicación global en la Universidad de Melbourne. Y mi interés es histórico sobre la conformación de los medios de comunicación y cómo intervienen en nuestras sociedades. Ujú, Em, por eso agradezco mucho también el espacio que tenemos en este congreso, ujú. porque me imagino que, bueno, Fabián ya terminó su tesis, pero lo mío todavía es un trabajo que está en progreso y que eh, requiere mucho de la retroalimentación y los comentarios de
desde otras perspectivas. Así que valoro mucho este espacio y esta oportunidad. Voy a compartir la pantalla. Sí, por favor. Em, me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ya, Súper bien. perfecto. Bueno, mi presentación es sobre, o sea, el título de mi tesis, esto es una tesis en curso, es el individuo posible en el espacio público ilustrado en Argentina, Chile y Perú, una indagación en las cartas personales que se publicaron en la prensa durante las independencias. Eh, eh, Primero voy a hacer una presentación general de la estructuración de la tesis, de cómo la estoy abordando, y después voy a mostrarles los hallazgos que he avanzado, digamos, que en realidad están hechos sobre una muestra más pequeña de cartas, menos del 20% de las cartas que constituyen el corpus o que van a constituir el corpus, porque todavía estoy trabajando. Es una tesis además que requiere un avance de análisis de cartas, de mirar las cartas y de ir construyendo también paralelamente la revisión teórica, y que yo creo que ya está más o menos terminada, y la revisión histórica. Bueno, el problema al que apunto tiene que ver con un desequilibrio. Como les dije, yo soy periodista y me intereso en los medios de comunicación. Y en la historia del periodismo y de los medios de comunicación en contextos latinoamericanos, existe un desbalance que se produce por la incorporación de la teoría de la esfera pública como principal instrumento historiográfico dentro del campo, ¿ya? O sea, casi todo lo que sabemos sobre la conformación de los espacios públicos o de las esferas públicas tiene que ver o se relaciona de alguna manera con el aportes de Jürgen Habermas de mediados de los 60. Y ese aporte tiene mucho que ver, o sea, responde bien, o explica bien la relación entre los medios de comunicación y la constitución de los sistemas de comunicación pública, eh, y la relación con los estados y los estados modernos y con... eh, ¿Perdón? Sigue, por favor. Sí, con la constitución de los estados y también de las democracias modernas. ¿Ya? Pero ese es una forma de abordar los medios de comunicación que ha sido bien criticado desde distintos contextos no europeos. Uno de los más sensibles, creo yo, es el que aportó François Javier Guerra a principios de los 90, donde puso el énfasis en el tema de las sociabilidades en América Latina, ¿ya? Cuando las sociabilidades empiezan a cambiar desde el antiguo régimen a las sociedades modernas, también los medios, los primeros periódicos que se emplearon en nuestros contextos empezaron a entrelazarse con esas sociabilidades modernas. Creo que eso es un abordaje más interesante para nuestros contextos y también porque amplía, o sea, a principios de la década a principios del siglo XIX no había una densidad de medios en cada uno de los contextos, sino que Guerra lo miró más bien transcontinentalmente y a través de todo el territorio de América Latina, por lo tanto ahí podía explicar mejor cómo funcionaba, cómo se entrelazó cómo se produjo la relación entre sociabilidades y periodismo y periódico. Pero recientemente, y el aporte de Danilo Martuchelli pone un foco que a mí me interesa, o sea, es un libro que publicó recién, es sobre la historia de las individualidades en América Latina. Y cuando uno mira que, o sea, el planteamiento de Martuchelli, que observa que en nuestros contextos operó una matriz individualista desde muy temprano, desde mediados del siglo XVIII, uno se puede hacer la pregunta de cómo empezó esta matriz individualista, que tiene al centro la noción de individuo, a operar en el espacio público y en los medios de comunicación. Y esa es la pregunta que orienta este trabajo. ¿De qué manera se produjo la validación del individuo en el espacio público moderno en contextos latinoamericanos? La propuesta tiene que ver con incorporar la sociología del individuo, cambiar en el fondo la base sociológica de los estudios de los medios de comunicación, pensando en que la gran transformación que se produjo a principios del siglo XIX, antes de la primera mitad del siglo XIX, desde el final del siglo XVIII, es la transferencia de la legitimidad política desde las corporaciones hacia los individuos. Esa transferencia desde el estudio de los medios de comunicación ha estado incorporada, no se ha visto, y por eso uno de los problemas que tenemos en el estudio de los periódicos que yo voy a abordar es que no están completamente integrados a la historia del periodismo y los medios de comunicación en América Latina.
Son como, dependiendo del país, se incorporan o no se incorporan. Por ejemplo, el caso peruano se incorpora la modificación de la esfera pública peruana a partir del mercurio peruano, pero en el caso chileno los estudios de Santa Cruz definitivamente los definen, o sea, elaboran la idea de esfera pública a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, el objetivo de este estudio es identificar y comprender las formas del individuo posible, es decir, las exigencias y condiciones necesarias para aparecer como interlocutor válido en el espacio público ilustrado que emerge durante los procesos de independencia en Argentina, Chile y Perú. Es importante aclarar aquí que este trabajo no está en la búsqueda de un individuo sociológico, ¿ya? O sea, no estamos buscando o trabajando sobre la abstracción que permite comprender las experiencias vitales posibles en una sociedad histórica y geográficamente situada, sino que lo que estamos haciendo es pensar el individuo como un tipo de texto, ¿ya? Que valida una enunciación del yo en un periodo. Y que por tanto se convierte en una manifestación imaginaria de que en una sociedad el individuo está alcanzando un nivel de validez como para intervenir en el diálogo de los temas comunes en la sociedad. En ese sentido, si se piensa así, un corpus de cartas personales puede constituir un terreno privilegiado para llevar a cabo el análisis que estoy proponiendo. Las cartas han sido partes de la sociabilidad humana desde la antigüedad. Son una forma de enunciación individual y en ella se reconoce que el intento de proyectar a un otro o otra ausente personaliza la comunicación y permite una conexión directa entre quien produce el texto y quien lo lee. Esta personalización se puede manifestar de manera explícita a través de la firma individual, de manera encubierta a través de un seudónimo, como también a través del uso de un tono cercano, de la inclusión de experiencias y opiniones o incluso la expresión de pensamientos del autor. Cuando las cartas forman parte de las fuentes escriturales que dinamizan el diálogo sobre lo común, por lo tanto validan la presencia de un individuo para intervenir en el diálogo social, ¿ya? Y distintos autores han mostrado que este tipo de textos estuvo presente desde las primeras manifestaciones del comercio informativo, siglo XVI, y se ha señalado también que ellas desempeñaron un papel importante en la transformación del espacio público antiguo al moderno. Ejemplos de esto se pueden encontrar en los trabajos de Woodman para el contexto francés, en el de Warner para el contexto norteamericano, en Brownlee sobre el inglés y en Seoane y Salis sobre el contexto español. La aparición de este tipo de textos, por lo tanto, en los periódicos que circularon en la primera parte del siglo XIX, ofrece una oportunidad para comprender mejor la manera en que se desarrolló el proceso de modernización política y más específicamente la participación en él de los artefactos que produjeron los precursores del periodismo moderno latinoamericano. Otro tema importante acá es que si insertamos esta investigación en las primeras décadas del siglo XIX, tiene que ver con que esto es un periodo de transformación, donde se produce esta transformación, este traslado de la legitimidad de las corporaciones a los individuos, y ese traslado implicó un cambio cultural muy importante, porque una de las corporaciones, piensen que la sociedad se entendía a sí misma corporativamente, y una de las corporaciones contra las cuales se impulsó de alguna manera el individualismo jurídico fue la Iglesia Católica. La idea era contrarrestar en parte el poder que tenía la Iglesia Católica en las sociedades del antiguo régimen, y eso fue un impulso borbónico. Pero una cosa es lo que pasó en el sistema jurídico y otra cosa es lo que pasó en el mundo cultural, ¿ya? Y eso es lo que a mí me interesa mirar específicamente en los medios de comunicación. La metodología que yo estoy proponiendo es una metodología cualitativa basada en el análisis de enunciado de Bardeen. Propongo trabajar 3 casos, que son Argentina, Chile y Perú, ¿ya? Este es una pequeña síntesis del marco histórico que estoy
elaborando y que todavía está siendo refinado, pero por ahora estoy mirando estos tres elementos, o sea, estos cuatro elementos en la conformación, o sea, en la distinción histórica de cada uno de los casos. Primero, si son o no centros del poder colonial, ¿ya? Uno piensa, por ejemplo, en Buenos Aires. Buenos Aires, en la época en que estoy estudiando, era un centro del poder bastante reciente, porque era una ciudad que se puso en el centro del poder reinar recién a finales del siglo XVIII. Van 10 Eh, minutos. ¿Van 10? Ya, Te quedan 10. ya. Y por lo tanto estaba, la sociedad todavía no había entendido bien, o las estructuras sociales no se habían adecuado a este centro, entonces a esta idea de ser una ciudad más atrayente. A diferencia de Lima, que definitivamente era un centro del poder consolidado, ¿ya? Del virreinato del Perú. El otro era el virreinato de La Plata, que se creó a finales del siglo XVIII. Y Santiago era una capitanía, ¿ya? Es una ciudad mucho menos preponderante dentro de la administración colonial. Diablos, me fui para acá. Disculpen que... Ahí. Eh, por lo tanto, en términos de poder, las cosas se manejaban de manera bastante más local. En cuanto a las sociabilidades modernas, esto todavía lo estoy refinando, pero Lima claramente era una ciudad más avanzada en esos términos. De hecho, tuvo un periódico que fue el Mercurio Peruano y hubo sociedades patrióticas que funcionaron a finales del siglo XVIII, por lo tanto, había ya una incorporación de sociabilidades modernas dentro de esa ciudad, en Lima. A diferencia de Buenos Aires y Santiago, Buenos Aires, por lo que he podido indagar, empieza a cambiar el tipo de sociabilidad a principios del siglo XIX, no a finales del siglo XVIII, con manifestaciones teatrales, con la incorporación de estos periódicos, porque Lima, o sea, Buenos Aires también tuvo periódicos que circularon antes de la Gaceta de Buenos Aires, que es el primer periódico que estoy analizando en el periodo de ese territorio. Y en el caso de Santiago, Santiago era una ciudad mucho más eh, tradicional en esos términos. Todavía no había esa incorporación y de hecho tampoco tenía un periódico. ¿Ya? La Aurora de Chile, que es el periódico que yo hoy estoy analizando, es el primer periódico que se publicó y que circuló en nuestro territorio. Eso no quiere decir que no hubieran otros entornos sociales, pero finalmente las sociabilidades todavía estaban muy asociadas al funcionamiento del antiguo régimen. En cuanto a las juntas de gobierno, sabemos que en Buenos Aires y Santiago sí hubo una junta de gobierno en el momento en que se produjo eh, la crisis del trono español. ¿Bien? Fue más o menos, o sea, esas juntas de gobierno se crearon en 1810, pero en Perú no hubo junta de gobierno en el periodo en que yo estoy estudiando. Y finalmente la circulación de periódicos en Buenos Aires y en Lima sí hubo una circulación de periódicos anterior. Eh, Como les decía, en Lima fue a finales del siglo XVIII con el Mercurio Peruano y en el caso de Buenos Aires sí circularon a principios del siglo XIX. Las fuentes peruanas, ¿sabes? Esperen un segundito que parece que me movió la presentación. Se me movió. En cuanto a la construcción del corpus, ¿están viendo esta presentación? Esta lámina que dice esta. En cuanto a la construcción del corpus, disculpen que innové en Estamos la viendo presentación. metodología, estamos viendo. Ya, sí. Innové en la presentación y me supera. Disculpen por eso. En cuanto a la construcción del corpus, tengo que decir que identificar las cartas fue un desafío porque estos periódicos son antiguos. ¿Ya? Quiere decir que no responden ni a las formas de diagramar ni de organizar los contenidos que nosotros conocemos en la prensa actual. Y por lo tanto, no siempre se identifican a las cartas, no siempre hay un trabajo editorial que permite identificar claramente los textos. Entonces, lo que hice fue seleccionar aquellos textos que contienen la palabra carta, ya sea porque fueron presentados así por el trabajo editorial, como carta personal, carta al editor, carta remitida, entre otros, los textos que se autorreferencian como carta,
Y si no se cumple ninguna de esas condiciones, cuando un texto posterior la refiere como tal, o si se usan términos como señor editor, señores editores, muy señor mío, y ese tipo de apelativos. La entrada a la línea. Daniela, te quedan ¿Mm? 5 minutos Ya, para que vayas tratando de redondear. ya. Bueno, entonces voy a pasar más adelante para que no... Tiempo es escaso, desgraciadamente. Bueno, sí. Bueno, estos son los periódicos que seleccioné. Como les decía, son 81 cartas. Y estos Sí, son los hallazgos. ¿Ya? Se encontraron tres correcto. formas de enunciación individual en cada una en estas 81 cartas. Hay un tipo de enunciación modelo, que se trata de un tipo de texto epistolar que se enquistó en las prácticas editoriales incluso antes de la introducción de la imprenta. Esto quiere decir que carga con la validez de un modelo de comunicación pública a partir de las prácticas valoradas y coordinadas por varios siglos. En ese sentido, como dice Bakhtin, sería un tipo de enunciación que es parte del género. Puede darse de manera encriptada o nominativa. ¿Ya? En la modalidad encriptada, los textos epistolares aparecen sin firma y en la modalidad nominativa aparecen los nombres asociados a cargos o posiciones estamentales. En la, en la modalidad encubierta, el tipo de carta de enunciación encubierto, existen tres modalidades: la modalidad impostora, alegórica y la modalidad anonimizada. Y finalmente hay una modalidad referencial. Y aquí están algunos ejemplos. En el caso peruano, aquí ustedes pueden ver que las firmas se cercenan, o si no, aparecen asociadas a las jerarquías del antiguo régimen. Esta es la más común en la Minerva peruana, que es el más antiguo de los periódicos que estoy analizando, de 1808. En el caso argentino, también aparece la modalidad eh, cercenada, digamos, el individuo encriptado, y también la modalidad nominativa. Y en el caso chileno solo aparece la modalidad encriptada, que es en la Aurora de Chile. El caso del individuo encubierto en la Minerva peruana es bien interesante porque aparece muy temprano, en 1808, la modalidad impostor, que en el fondo usa un seudónimo que se asemeja a un nombre propio, pero este personaje, Pedro Manés Nicolet, no existe en la historia peruana, claramente es un seudónimo. La otra modalidad que es más común en el peruano es la modalidad del individuo alegórico, que usa características personales para presentarse. Y finalmente la modalidad anonimizada. Y en el caso argentino aparece más bien la modalidad alegórica, el arisquitón y el ciudadano. ¿Ya? La Gaceta de Buenos Aires es de 1810 y ya se firma con el término el ciudadano. Y en el caso chileno, la modalidad que aparece de individuo encubierto es la modalidad del impostor. Cayo Horacio es uno de los seudónimos más conocidos de Camilo Enrique, que fue el editor de la Aurora de Chile. Y finalmente existe un tipo de individuo referencial que firma solo con su nombre, en este caso Valcárcel, en el caso argentino y en el caso chileno también, Francisco despojándose de los rangos o de las referencias posicionales. ¿Ya? Y tensiones para la reflexión, porque como esto es un trabajo en construcción, estoy reflexionando sobre la tensión entre el modelo de comunicación pública y el trabajo editorial. También otra tensión que tiene que ver con el desarrollo del artefacto y el contexto social. Y finalmente la tensión teórica entre los supuestos sociológicos validados por los estudios mediales del periodismo y las visiones críticas situadas en contextos latinoamericanos. Muchas ¿Terminaste? gracias. Sí. Pero te felicito, muy bien. Hagamos un aplauso, aunque todos estamos silenciados, parece, ¿no es cierto? Pero muy bien, muy interesante. Muchas gracias por la exposición. Les pido que los que quieran, no sé, preguntar algo o hacer alguna acotación, por favor, levanten la mano. Fabián, ¿tú estás levantando mano? Eh, No, Katia, eran, ¿tú eran los también? aplausos, pero ahí Ah, lo, perdón. lo bajé. No, está bien. Katia, ¿tú querías intervenir? No, no. ¿Hay alguna?
alguna consulta. No estoy, varios de ustedes están anonimizados, ¿no? Como los enunciadores de las cartas de los periódicos. Eh, Quis- yo tengo una pregunta, Daniela, para comenzar, ¿no? Abriendo la reflexión. Y es la siguiente. Eh, en el caso de los periódicos, ¿no es cierto?, que se editan anteriores a 1810, todavía no hay, ¿no es cierto?, la idea de, o la Junta, o incluso de la idea de independencia. ¿Mm? Eh, ¿Cambia mucho la enunciación, digamos, si acaso viene el tema eh, post-junta, digamos, sobre todo en Argentina, en Chile? Porque en Perú claramente no hubo el tema junta. ¿Mm? Entonces todavía están en un régimen de dependencia de la corona. ¿Mm? ¿Cambia la sí. enunciación esas coyunturas o no? En el ¿O caso cuánto cambia? chileno, en el caso chileno, la Aurora de Chile fue el primero, así que no es posible, no existía una enunciación. Entonces uno puede decir que ahí claramente la existencia de un periódico está vinculado con la posibilidad de la independencia y la generación de la Junta. De hecho, Claro, la existencia de la imprenta en Chile es una iniciativa de la de la primera Junta de Gobierno. claro. Y en el caso, yo solo he revisado hasta ahora el mercurio peruano como antecedente, y la verdad es que esta versión encriptada de las cartas ya existía, ¿ya? Y Mm, por eso mi explicación, la explicación que estoy reflexionando es que es parte del modelo. Se insertaban estas cartas encriptadas o estas cartas nominativas que tenían asociación a las jerarquías o a rangos o estamentales o mm, aristocráticas, asociadas al régimen. Firmaba ujú, la princesa, firmaba el rey o firmaba el virrey. Y el otro tipo de cartas que era bastante común eran las cartas colectivas de las asociaciones, ya, de las corporaciones. ¿Ya? Yo estoy mirando cartas personales, entonces he tenido que descartar varias cartas. A mí me llama mucho la atención la carta de Pedro de Manet de Colet, porque es una carta que se sale del parámetro que había incorporado la Minerva peruana, con esta carta de impostores. Un individuo, parece una enunciación individual sin asociación de cargos. Y a partir de eso miré antes. Y claro, no hay cartas similares. ¿Ya? mm, Tengo que mirar con un poco más de detalle para poder responder a esa respuesta. Y en el caso o sea, esa pregunta, pero y en el caso de Argentina todavía no he mirado los referentes anteriores, que son dos. Uno que circuló correcto, a principios del siglo y otro hasta 1807. Pero, correcto. son cartas, o sea, son documentos, son periódicos en los que abundan las proclamas, los oficios, otro tipo de Claro. comunicación gubernamental, ¿ya? Y no las cartas personales. De hecho, esas son muy escasas. Yo revisé en el caso peruano más de 40 títulos y solo en 25 encontré cartas y solo en 8 de ellos había más de 10 cartas publicadas en las ediciones revisadas. Entonces, es un tipo de texto más bien escaso que está recién empezando a incorporarse dentro del diálogo sobre lo común. Mm, mm, sí. Eh, Veo una mano alzada, no sé si será Dixia, no sé quién será o no. No, no, no. ¿Hay alguien más que quisiera hacer, no sé, alguna pregunta, alguna intervención? Yo te voy a hacer otra consulta, disculpa, pero, perdón, Jair, Jair, Sí, dale, ¿qué tal? Daniela, hola, hola. muchas gracias por tu presentación. Sí, me gustaría, si pudieras comentarme, eh, el tema del anonimato en la firma de estas cartas, más allá de... ¿Hay una relación, o has podido encontrar hasta ahora una relación, además de la cuestión del anonimato y el probable estatus del no firmante, en este caso de la carta, eh, o
si había una relación también entre el anonimato y el contenido de estas cartas, es decir, una especie de camuflaje de alguna eventual denuncia, de algún eventual, digamos, comentario en torno a la Junta, sobre todo en Chile, Argentina, considerando que estamos en un contexto virreinal y pues no era una gran idea hacer denuncias públicas, ¿no? No sé si has encontrado alguna relación entre contenido de carta y sujeto no firmante. Sí, o sea, sí, uno podría pensar que es un periodo de muchas tensiones, un periodo revolucionario, de guerra, y gran parte de las cartas que circularon fueron cartas apócrifas o cartas interceptadas que fueron parte de la estrategia de comunicación pública de la guerra de la revolución de independentista. Entonces, hay mucho de eso. Ahora, lo que yo puedo ver a través de este trabajo es más bien el ejercicio editorial y la decisión que hay detrás de ocultar o presentar una firma, porque probablemente muchos, o sea, muchas de las personas que escribieron o de quienes escribieron estas cartas pueden haber sido los mismos editores para generar este diálogo sobre lo común. Pero otras personas podían escribir en los diarios y era decisión editorial mostrar o esconder la firma. Y ahí yo creo que al final, una vez que termine esta revisión y este análisis, voy a poder tener una respuesta más clara a ese tipo de preguntas. Pero lo que yo estoy mirando de por sí es el trabajo editorial. En el contexto histórico, en la reconstrucción histórica, no se puede, eso sí, olvidar que estamos hablando de un periodo de guerra. Y la estrategia de guerra incluye este enmascaramiento, ¿no? De la palabra pública y de la escritura. Disculpa, y a propósito de lo mismo, claro, tú bien dices que en el fondo hay decisiones editoriales, en el fondo, si acaso, es como aparecen las enunciaciones, ¿no es cierto? Y generalmente los editores son un grupito muy chico que está detrás del periódico. A mí me tocó analizar hace muchos años La Aurora de Chile, precisamente a propósito de cómo estaba la ideología y la utopía presente en la época de la independencia en Chile. Eh, pero eh, tú estás haciendo, por lo que me da la impresión, un análisis más bien de discurso, digamos, en el sentido de la enunciación, ¿no? Tú estás haciendo, por lo tanto, es un análisis textual. Tú estás haciendo también análisis contextual, es decir, de los elementos que posibilitarían identificar efectivamente a los escritores de estas cartas con todos sus detalles, o eso no lo estás haciendo, porque eso sería una investigación historiográfica adicional, digamos. Sí. No sé si estás haciendo eso o no, como ejercicio. No, no. Hay trabajos hay un trabajo dentro en estos tres países que apunta hacia los editores y que uno me permite a mí identificando algunos y otros no. Pero no tengo ninguna intención de relacionar los textos con sus autores. A mí Correcto, lo que me interesa es el trabajo editorial y el trabajo textual que resulta o que podemos correcto, observar como evidencia de ese trabajo hoy día, correcto, para poder completar o aportar a la historia del periodismo y los medios de comunicación con estos antecedentes. correcto. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, acotación o solicitud de ampliación o aclaración? Bueno, si les parece, avancemos entonces a la segunda exposición de Fabián Bravo, cuyo título es Cambio religioso y no religioso en Chile, caracterizaciones cualitativas de la población no afiliada. ¿Mm? Entonces, le doy la palabra a Fabián, recordando que son 10 minutos. Voy a poner de nuevo el cronómetro en cero. Fabián, por favor, tienes la palabra, puedes iniciar tu presentación. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación de esta instancia y a las personas que están conectadas. Voy a mostrar algunos resultados de mi tesis doctoral que está concluida recientemente y que lleva por título, tiene otro título, no el título de la ponencia, eso quiero decir, pero
pero que básicamente trata sobre personas no afiliadas o personas sin afiliación religiosa. En la tesis yo hablo de no afiliadas. Nada más que a modo de contextualización, este problema de investigación surge a raíz de la constatación empírica de un fenómeno que se viene dando en los últimos años en varios países de América Latina principalmente, que es el crecimiento acelerado de personas que no se identifican con ninguna religión. Eh, Tal como aparece en esta gráfica que corresponde a la encuesta bicentenario del año 2023, donde se puede apreciar en color verde el crecimiento acelerado, progresivo de personas que no se identifican con ninguna religión. Esa es un poco la constatación de un fenómeno que está creciendo y que de alguna forma exige una teorización más allá del dato estadístico, principalmente porque desde esta visión lo que se construye es una categoría que tiene un carácter más bien residual y negativo, pero en verdad poco se sabe de qué significa o qué estamos hablando cuando una persona, de qué estamos hablando cuando una persona dice que no tiene ninguna afiliación religiosa. Dicho eso, quiero rápidamente mostrar algunos aspectos generales de la estructura de la tesis. El objetivo general está planteado así: identificar las actitudes y modos de vinculación, eh, personas, adultos jóvenes, 35 y 45 años, que se autoidentifican como no afiliados en la ciudad de La Serena, Santiago, Concepción, eh, de Chile hacia lo religioso. Este es un trabajo que yo realicé en 3 zonas metropolitanas de Chile y que construí una muestra de 50 entrevistas. En cuanto al marco teórico, principalmente yo lo configuré a partir de una concepción de religión, una concepción abierta de religión, es decir, una concepción no eclesial y extra institucional, y que obviamente está situada en la singularidad de la modernidad latinoamericana. Asimismo, en la tesis también llevé a cabo un proceso de construcción teórica de la categoría de no afiliados. En cuanto al marco metodológico, la tesis se desarrolló en función de un diseño cualitativo que se estructuró a partir de un muestreo teórico eh, a partir de la técnica de bola de nieve. Se utilizó como técnica de producción de información la entrevista en profundidad, y el método de análisis fue el método de análisis de contenido cualitativo que respetó el principio de saturación teórica. Ahora bien, respecto a uno de los ejes centrales del marco teórico que acabo de mencionar, que remite a esta concepción abierta de religión, por religión básicamente yo entiendo un registro que está compuesto por 3 entradas, que son las que aparecen aquí en la diapositiva, y que básicamente son prácticas culturales que hacen las personas para conectarse con un poder sobrehumano. Esta es una definición de Gustavo Morello. De manera complementaria utilicé una definición abierta y minimalista de Alejandro Frigerio, que la entiende como una red de relaciones que involucra a humanos con una serie de diferentes seres y poderes suprahumanos. Y en tercer lugar, lo complementé con una definición eh, que, eh, que la entiende como creencias y prácticas dirigidas a un orden de ser sobrehumano o un plano metaempírico que está culturalmente moldeada, que es una definición desde la antropología de la religión. Ahora bien, en segundo lugar, la categoría en cuestión, la categoría central, que es en el fondo que desde donde yo pude acceder al campo, es la categoría de no afiliados, que fue una categoría que tuve que construir teóricamente y que básicamente la entiendo desde 2 enfoques.
En primer lugar, como resultado de transformaciones estructurales objetivas, que viene siendo la parte inferior del esquema, y que están reflejadas en procesos de desafección y desafiliación religiosa o desidentificación religiosa. En segundo lugar, también la entiendo como una dimensión subjetiva de individualidad religiosa que puede dar lugar a diversas modalidades de subjetivación religiosa extrainstitucionales, así como también eh, a fenómenos definidos por su oposición a la religión, que la literatura especializada denomina no religión, que son estos fenómenos que están a la derecha del esquema. Básicamente ateísmo, la actitud de indiferencia en la religión y el agnosticismo. Este es el esquema que en el fondo muestra el constructo de no afiliados. En síntesis, por no afiliados, yo voy a entender una categoría posicional que plantea otras formas en que los individuos se piensan y se representan a sí mismos más allá de los marcos religiosos e institucionales. En función del tiempo, solamente voy a desarrollar y mencionar algunos resultados muy generales de esta investigación. A nivel general, las creencias de personas no afiliadas las pude sintetizar o las pude resumir en creencias que denomino postmetafísicas, en el sentido de que pude evidenciar que existe un conjunto de creencias en personas no afiliadas, pero que estas creencias en fuerzas suprahumanas o en planos metaempíricos están basadas en la experiencia o que utilizan como criterio de validación la experiencia. Y en ese sentido se relaciona con el concepto, o que es lo que yo entiendo por postmetafísico. Principalmente lo que predomina es una imagen de Dios que tiene, cuando tiene personalidad, que está definido por su carácter difuso. En otros contextos, lo que prevalece es una imagen de Dios que está expresada como una energía o como un principio creador. En segundo lugar, lo que pude evidenciar fue el predominio de actitudes que denomino poseculares, entendiendo posecular como aquella condición que plantea que la sociedad civil, en el espacio público, mejor dicho, las opciones religiosas conviven con otras miradas seculares en un entorno democrático, y que en el fondo las miradas religiosas constituyen una opción más dentro de otras que pueden ser seculares o no religiosas. En ese sentido, cuando hablamos de los universos morales o de los referentes valóricos de las personas no afiliadas, predominan ciertos valores que tienen relación con estas actitudes postseculares, es decir, valores que realzan el respeto hacia el otro, la tolerancia, la empatía y la solidaridad principalmente. Esos son los valores que articulan estas actitudes. Hay un elemento que es completamente transversal y que es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, es que las personas definen sus creencias como energía, básicamente. Las personas no afiliadas, de eso estamos hablando. Y la forma en que yo interpreto la energía es básicamente una clave retórica de legitimidad de la creencia. Principalmente porque la energía es un concepto de la física que podríamos asociar al mundo secular, al mundo científico, y que de alguna forma le da validez. Y es transversal, porque también la energía es una noción que algunos grupos vinculados a movimientos New Age o a las llamadas nuevas espiritualidades también se han apropiado de esa noción como algo universal. Por cierto, también que es necesario mencionar un aspecto que también es transversal y que es sumamente complejo de Van caracterizar, 10 que tiene que ver minutos. principalmente tiene 10 que ver minutos. con el carácter polisemántico del concepto de espiritualidad, y que en el fondo plantea una serie de desafíos a futuro en la investigación, principalmente porque encontré un número
número importante de definiciones de espiritualidad que las pude de alguna forma categorizar desde un principio intrínseco que está asociado a la espontaneidad y a la autenticidad de las personas hasta una autoconciencia con un sustrato valórico, un sustrato ético, eh, y que básicamente incluso puede estar asociado a la ancestralidad o en el fondo hacia la conciencia de los ancestros o de ser parte de algo mayor. En general, la actitud de distancia o la posición de distancia hacia las instituciones religiosas está basada en una crítica hacia los modelos de autoridad tradicional que en ellas se desarrollan, principalmente, y eso es algo también transversal en todas las entrevistas. Eh, hay un elemento que también pongo aquí en la tesis que tiene que ver con una forma de ateísmo que se desarrolla en estos contextos y que dista mucho del ateísmo militante o del ateísmo más bien acérrimo, de este ateísmo materialista duro o dogmático, incluso si lo podemos decir en esos términos, sino que más bien lo que yo puedo encontrar son ateísmos muy porosos, ateísmos muy híbridos y que son sumamente interesantes también como para poder seguirlos estudiando en el futuro. Yo le llamo ateísmo poroso porque principalmente porque es un ateísmo que niega la creencia en este Dios judeo-cristiano, pero se da espacio para la creencia en plano metaempírico. Y eso es tremendamente interesante y complejiza mucho más esta visión dicotómica entre el materialismo y las dimensiones metafísicas. También constaté el desarrollo de prácticas en una parte importante de la población de la muestra que yo denominé como personas no afiliadas de un régimen no religioso, que desarrollaron prácticas que categoricé como que operaban en el fondo como equivalentes funcionales a los que realizaban personas afiliadas o religiosas. Dentro de esas prácticas pude identificar principalmente algunas muy populares como el mindfulness o distintas formas de activismo social o político que en el fondo suplen esta necesidad de pertenencia a una comunidad o de adhesión, digámoslo así. Finalmente, un elemento que es central dentro de los hallazgos tiene que ver con la valoración en el discurso del ideal de autonomía, pero que esta autonomía en la práctica está sostenida en una red de relación y que también es algo que requiere un estudio mayor a futuro. Para ir ya un poco cerrando, uno de los elementos más llamativos de la investigación, que esto surgió en el proceso, dice relación con algunos registros que pude acceder de mis participantes que mencionaron algunas prácticas que tenían que ver con la elaboración y la confección de altares domésticos. Y en ese sentido fue muy interesante poder acceder a imágenes que ellos me proporcionaron de sus altares domésticos y que esto es un tema que está ampliamente estudiado en algunos países de América Latina, como México principalmente. Pero eh, acá en Chile tenemos de alguna forma una beta importante que es necesario también seguir investigando. Eso es lo que quiero decir. En ese sentido, los altares dentro de la investigación están entendidos como artefactos de la experiencia religiosa no afiliada, cotidiana, obviamente, que están inscritas en la narrativa de los sujetos. Em, es interesante poder analizarlos y entenderlos como ejercicios de autodescubrimiento de los participantes, de sacralización de la experiencia afectiva y que de alguna forma vehiculizan una relación de reciprocidad con estas fuerzas subhumanas o planos metaempíricos. En 5 minutos. Solamente, ok, como reflexión final, aquí ya cerrando, algunas cosas que puedo sintetizar. Hay un elemento que es fundamental, que tiene que ver con, a nivel
teórico o a nivel analítico, tiene que ver el problema de las autodefiniciones de los no afiliados, eh, que presentan un carácter tremendamente inestable, ambiguo en sus autodefiniciones. Eh, Hay una lista interminable de formas de autodefinición de estas personas respecto al problema religioso o no religioso, o no afiliado en este caso. Pero que yo lo entiendo como acto denunciativo de descategorización y de inclasificación. Descategorización porque en el fondo es un intento de poder trascender estas categorías tradicionales o convencionales, y a la vez en muchos casos también es un esfuerzo de, o es una forma de dar cuenta de una condición de inclasificado, es decir, de muchas personas que incluso el ejercicio de definirse les resulta molesto o les resulta tedioso. Y muchas veces dicen que ellos no necesitan definición o que en el fondo no pueden definirse. En segundo lugar, puedo decir que pude encontrar una diversidad y una variabilidad importante en intensidad y estabilidad de las creencias y prácticas de estas personas no afiliadas. O sea, hay una suerte de cartografía en la tesis donde yo espacializo estas intensidades en grupos hacia, hacia la derecha de manera decreciente. Entonces, lo que quiero decir es que hay una gran heterogeneidad de práctica y creencia en función de su intensidad y de la estabilidad que poseen. Por último, y para cerrar, la importancia de situar las categorías, en este caso la categoría que yo propongo, no afiliado, dentro del entramado sociohistórico, de producción sociohistórico. Y esto también corre también para conceptos como espiritualidad y religión, por ciento, y no religión también. Eso podría señalar para terminar. Eso es. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Aplausos. Gracias por tu presentación. Invito a todas y todos los presentes, participantes, si tienen alguna pregunta, alguna acotación, alguna reflexión. ¿Sí? ¿Jair? Sí. Bueno, qué gusto, Fabián, volver a compartir mesa. Eh, y, y, bueno, y saber que ya concluiste la tesis doctoral también. Acá en Perú, cuando se habla de desafiliación religiosa, digamos, el único trabajo eh, sistemático, más o menos grande, que se hizo, lo hicieron Catalina Romero y Veronique Lecaros hace 7 años, y ellas hablan de 3 categorías dentro de los no afiliados. Los que no creen, los que creen sin pertenecer y los que están en búsqueda. Tú mencionas que hay una heterogeneidad de no afiliados. No sé si llegaste a plantear o a perfilar quiénes son estos tipos ideales de no afiliados, o justamente buscabas no hacer eso, tal vez. No sé si podrías aclararme ello, ¿no? Porque me parece súper interesante lo que has podido explorar. Sí. Fabián. Muy buena tu pregunta, Yair. Efectivamente, gran parte del marco teórico que yo ocupo retoma de alguna forma o trata de dialogar con los trabajos de Catalina Romero, eh, y todo el proyecto que está asociado a Gustavo Morelo y al proyecto de Live Religion en América Latina. Y en ese sentido hay una inspiración, digamos, directa de cierta lógica de categorización. Si tú mencionas 3, yo también tengo 3. Y yo les puse otro nombre, pero básicamente responden a la misma orientación, digámoslo así. No, por tiempo no las pude presentar porque de alguna forma necesita toda una explicación de cómo llego a esas categorías o a esos nombres de esas categorías, pero que es muy similar a
a lo que proponen ellas. Quizá la única diferencia tiene que ver con la diferencia con Perú, que es como un poco que en Chile hay un proceso más marcado de secularización, el peso de la socialización familiar religiosa no es tan grande como en Perú, y el costo de ser una persona no afiliada en Chile es mucho menor que en Perú. Que eso es algo de las cosas que recuerdo de esos textos. Y eso es lo que te puedo decir al respecto. Sí, Fabián. Bueno, ¿alguna otra consulta o intervención? Yo tengo una pregunta, Fabián. Me parece muy interesante tu aproximación. Eh, la pregunta mía es la siguiente. Hay una cantidad de estudios sobre el New Age, ¿m? Todo lo que significa la nueva era, qué sé yo, que algunos califican o clasifican como una especie de religión alternativa, digamos, ¿no? Pero yo he descubierto que hay un segmento de New Age que también son no afiliados, que se autodefinen como no, porque no quieren identificarse ni con los evangélicos, ni con las iglesias, ni con el catolicismo, ni con ninguna cosa. Pero, sin embargo, tienen. Tú encontraste, o sea, la pregunta mía es, ¿dónde aparece eso New Age? Segunda pregunta, pasa lo mismo con otra corriente que no es exactamente New Age, pero que es los nuevos esoterismos, los esotéricos. ¿Mm? Y que esos esoterismos eh, van desde las creencias, ¿no es cierto?, en formas antiguas, ¿no? Que es alquimias y cosas, ¿no? Que, las, que el tarot, que, ¿no es cierto?, y que todo el tema de la, hasta creencia en ángeles, qué sé yo, creencia en una serie de cosas eh, se- que tampoco son una religión en el sentido estricto, ¿no? Pero que también la impresión que yo tengo es que hay un segmento de no afiliados que también tienen ese tipo ¿no? de expresiones esotéricas, neoesotéricas o mágico-esotéricas, entonces, y que a veces también tiene elementos del orientalismo, de religiones orientales, etc. Entonces, ¿cómo aparece en tu trabajo eso, si es que aparece o no aparece, o tú lo clasificas aparte de los no afiliados? Sí, Cristian, gracias por tu pregunta, porque también por tiempo no pude hablar de esa clase no pude dialogar que creo que eso es algo que no pude mencionar ahora por tiempo, pero muy interesante tratar de hacer el diálogo con estas categorías que ya existen. Justamente como tú mencionas, yo también coincido en que eh, un poco tomando lo que decía Yair, este modelo de tres, yo también encontré un modelo de tres o encontré tres, de alguna forma, regímenes de no afiliados. Y en el primero, yo lo denomino régimen cosmológico. Y en ese régimen cosmológico incorporo a todos esos movimientos o expresiones New Age. New Age, obviamente, tú debes conocer mejor que yo. Yo utilicé muchos trabajos, especialmente de María Julia Carosi, Así que es, hizo un aporte muy importante en los claro. 90 respecto de asociar esta Mm, forma de religiosidad con la autonomía. O sea, el tema de la mm, autonomía, que es algo que yo repito en la tesis, ella lo estudió, lo identificó en esos grupos como claro. discurso. Eh, y ahí también trabajo un poco más actuales. Recuerdo, hay uno de unos académicos del sur, que es Vergara y Navarrete, que hablan de estas nuevas espiritualidades y tratan de relacionarlos como más en un contexto, llamémoslo neoliberal chileno. Y esas expresiones que, como tú muy bien señalas, yo las aglutino en este régimen que denomino cosmológico, un poco cosmológico haciendo
alusión al principio cosmológico que habla Pablo Semán, como esta matriz cultural o esta lógica cultural que caracteriza a muchas expresiones de religiosidad de América Latina, y que no solamente es New Age, sino que también están presentes en la religiosidad indígena, en religiosidades afrodescendientes, en la religión popular, por cierto, y que tiene que ver con una forma de relacionarse con lo sagrado de manera cotidiana y que es de manera ecléctica, que apela mucho a la creatividad y que tiene mucho de este individualismo agéntico, un poco lo que hablaba Daniela cuando hacía alusión a Martuchelli, que es otro de los autores que yo en el fondo trato de hacer dialogar. Ujú. Eso es lo que yo te puedo comentar respecto a tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, Daniela, Hola, adelante, Daniela. felicitaciones una vez más. Yo tengo una pregunta que me surge pensando en las entrevistas que hiciste. Si tú puedes como eh, dimensionar el peso que tienen estas experiencias, digamos, o la cercanía o con esta indefinición o de la creencia en lo no humano, digamos. El peso que tienen las vidas de tus entrevistados, ¿qué dimensiones ordenan? ¿Ya? ¿O es algo que forma parte de su intimidad y de su individualidad, que no se conecta con lo social, o hay algún espacio ahí que esté coordinando, organizando? Ah, sí, súper buena la pregunta. Nuevamente hace alusión a esto que no alcancé a mencionar y que tiene que ver con la forma en cómo están ordenadas estas intensidades. Que están en tres grupos. Entonces, estos tres grupos están ordenados en función justamente de lo que mencionas tú, Daniela, de la intensidad o el lugar que tiene lo religioso en el sentido de cómo yo lo estoy tratando en la tesis, de una forma no eclesial o extrainstitucional, en el sentido de mantener un vínculo con una fuerza o una entidad suprahumana o un plano metaempírico, porque a veces ni siquiera pasa por un ser, sino que pasa por creer en un plano que es más allá de lo que se puede palpar. Y en ese sentido, eh, y también ahí hay un trabajo que tengo que hacer a futuro respecto de la relación que tiene esta manera de relacionarse con ese plano metaempírico o estas fuerzas superhumanas y la incidencia que tiene en, por ejemplo, en la forma de concebir la sociedad, en la forma de privilegiar ciertos valores por otros, la forma de llevar a la práctica la creencia y justamente hay tres maneras o tres modalidades que responden a este ordenamiento tripartito. En el primero se aprecia este lugar primordial de esta forma de vínculo o de estos modos de vínculo que sociológicamente yo utilizo el concepto de soporte de Katia, que en el fondo plantea que estos elementos que utilizan las personas eh, para vincularse con esta fuerza superhumana le brinda soporte para enfrentar las pruebas sociales. En otro caso, que vendría siendo el segundo grupo, es justamente como dices tú, Daniela, que es una suerte de fe privatizada que se vive muy en solitario y que pertenece a personas que estuvieron afiliadas a una religión y hoy lo practican en solitario, pero es una suerte de fe muy debilitada en términos de presencia eh, más allá del espacio de la intimidad, eh, y que obviamente opera bajo esos códigos de la privatización, digámoslo así. Y en un tercer grupo, que es el grupo de los no religiosos, y obviamente ahí hay una ausencia en la creencia, digámoslo así, increencia en cualquier fuerza suprahumana, en cualquier plano metaempírico, y lo que opera ahí, básicamente, desde la lógica que yo propuse de investigación, son equivalentes funcionales, que es básicamente entender la espiritualidad como ética práctica, digámoslo así,
generar sentidos de pertenencia con grupos de las organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones políticas, movimientos políticos, y que entran en consonancia también con las formas desreguladas en que se vive lo religioso dentro de los no afiliados. Correcto. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay una correspondencia entre un proceso de desafección religiosa y también hay un proceso de desafección política, pero Mm. siempre en la clave formal, en términos de las estructuras formales, partidarias, y lo que está de fondo es una crítica a la forma del ejercicio del poder, que como muy bien lo trabaja Katia, es como el modelo de autoridad tradicional que no les hace sentido un poco a estas personas. Eso es lo que te puedo Eso. decir para no extenderme tanto. Fabián, muchas gracias. Vamos a pasar, Cristian. porque el tiempo de alguna manera, ¿no es cierto?, se nos acaba. Vamos a pasar ahora a nuestra tercera exposición, a Jair Roleri García, que viene del doctorado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Su trabajo se llama Distinción, Legitimidad y Movilización, el rol de lo milagroso en la expansión económica y la acción política del movimiento misionero mundial en el Perú. ¿Es correcto, Jair? Tienes la palabra entonces y vamos a tu exposición. Gracias. Sí, creo que, bueno, muchas gracias a todos y todas los presentes. Creo que me salta un poquito el tema de la presentación personal para ir directamente a la presentación de esta, de esta De acuerdo. exposición. Bueno, lo que estoy tomando para esta presentación son algunos aspectos de capítulos distintos de la tesis doctoral en sociología aquí en la Católica de Perú que ya entregué y que está en evaluación. Bueno, a manera de contexto breve, pues América Latina vive un contexto marcado por la diversificación de las alternativas religiosas, por la desinstitucionalización de las filiaciones, de las adhesiones, y la hibridación de las formas de creer. Esto genera en las instituciones eclesiales, aquí, sobre todo aquí en el Perú, el desafío de fidelizar creyentes. No solamente expandirse, sino asegurar creyentes. Esto tiene particular relevancia en el pentecostalismo, pues, como se sabe, pues las denominaciones pentecostales o el movimiento pentecostal, como se le quiera definir, además de ser los protagonistas del cambio religioso en América Latina, se caracterizan por su flexibilidad y capacidad de adaptación a realidades culturales y sociales distintas. Entonces, bueno, en ese contexto, esta presentación tiene el objetivo de analizar el rol que cumplen los procesos / eventos y narrativas milagrosas, tanto en la expansión económica de esta mega iglesia, como en sus formas de acción política, tanto desde la experiencia de líderes y fieles aquí en Lima. Bueno, para este estudio que se hizo, cuyo trabajo de campo se hizo fundamentalmente en pandemia, se trabajó con entrevistas en profundidad, análisis de cultos online, y análisis también de de los contenidos mediáticos de esta mega iglesia. ¿Por qué el movimiento misionero mundial? Es la única iglesia pentecostal que tiene presencia en las 25 regiones de Perú y en los 43 distritos de Lima. Podríamos decir que es una especie de iglesia panperuana. Si bien la iglesia surge en Puerto Rico, Perú ocupa un lugar protagónico porque un pastor de origen cubano llamado Rodolfo González, quien fue, ya tiene más de 80 y varios años, fue el supervisor nacional de Perú, tuvo la iniciativa en los años 90 de implementar la plataforma de comunicaciones Betel, que es una corporación
con medios de televisión, impresos, de radio, plataformas digitales, aplicaciones, televisión por streaming. O sea, es una gran corporación, no solo religiosa y mediática, es la primera propietaria de estaciones de radio en el Perú y la quinta de televisión, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de aquí. Las cifras con respecto a las filiaciones religiosas son complejas, no solo en el Perú, sino en muchos lugares, pero se habla de más de 1 millón de fieles. Además de eso, es un movimiento que también ha sido de los gestores de lo que fue o es en el Perú Con Mis Hijos No Te Metas. Entonces tiene una relevancia mediática, demográfica, económica, política. Bien, dicho eso, el estudio se realizó en una jurisdicción que abarca 6 distritos de, digamos, la clase media limeña, ¿no? San Borja, Miraflores, San Isidro, Surco y algunos más. Bueno, para hacer este estudio se propuso en un texto que, bueno, luego publiqué con Veronique Lecaros hace un par de años, una articulación entre dos modelos que podría considerarse distantes o incluso opuestos, que es la teoría del mercado religioso, que como sabemos ha sido muy denostada en América Latina como forma de, o como perspectiva para explicar la religiosidad en esta parte del mundo, y el enfoque de religión vivida, Nancy Ammerman y todo lo que se ha trabajado a partir de ella. No voy a hacer todo este desarrollo teórico, pero básicamente implica entender cómo se amalgaman muy, entre comillas, lógicas de mercado con la actividad religiosa y, desde el caso de la religión vivida, situando lo religioso más allá de las fronteras de las instituciones y en lugares poco habituales para hablar de religión, rompiendo un poco las dicotomías de separación de esferas. Bien, no voy a entrar mucho en el desarrollo teórico, porque, bueno, es conocido. ¿Por qué hablar de milagros? Entendemos lo milagroso o el milagro no como un evento que supera las leyes naturales, ¿no? Siguiendo a Marsal, como aquel evento que supera las posibilidades objetivas y las expectativas de un creyente. Siguiendo a Miguel Ángel Mansilla, entendemos que dentro del mundo pentecostal todo es susceptible de ser considerado milagroso. Y siguiendo a Pepe Sánchez acá en Perú, que el principal milagro dentro del pentecostalismo es la propia transformación del creyente, no solamente real, sino que tiene que ser visible, porque luego esta experiencia milagrosa se convierte en la principal oferta simbólica de las instituciones pentecostales y también el bien más demandado, más preciado por parte de los propios fieles. Además de eso, no solamente el milagro es la transformación del sujeto, sino el mantenimiento de la propia comunidad. Discúlpame, tú estás nada más que en la primera en la presentación, tu primera, eso, para que vayas avanzando. Sí, yo estaba en la cuarta, en realidad ya había adelantado, parece que hubo un problema con la conexión. No, es que claro, no había, nosotros no estábamos presenciando el avance de la presentación. Oh, lo lamento. Bueno, estoy aquí, se ve la cuarta, la diapositiva. Sí, ahora estamos viendo lo de los milagros. Adelante, sigue. Correcto. Sigue nomás. Bien, entonces, y como planteábamos con Veronique Lecaros hace un par de años, la oferta pentecostal no reside en milagros a la venta, sino en el ofrecimiento de una cosmovisión coherente que posibilita la creencia en un milagro cotidiano, aunque eso suene como que a un oxímoron, ¿no? Ahora, dentro del movimiento misionero mundial se hizo todo un análisis de lo que la gente consideraba milagroso, lo que los líderes consideraban milagroso, lo que se demandaba en las sesiones de cultos presenciales y virtuales como milagros,
incluso en contexto de pandemia, algo que llamó bastante la atención es que las demandas de milagros no se concentraran en el ámbito de la salud a pesar de la emergencia sanitaria, y que era más bien la transformación del sujeto y su núcleo familiar lo que más se buscaba. Debe entenderse que dentro de esta congregación, la vida cotidiana se mueve entre 4 nociones: prueba, bendición, castigo y milagro. Entender, el hecho de que los fieles entiendan su itinerario de vida dentro de esas 4 concepciones permite que lo natural y lo sobrenatural, o digamos que la línea entre natural y sobrenatural, pues no sea tal, sea porosa. Ahora, entendiendo, o sea, tomando estas nociones de milagros no como eventos necesariamente que van más allá del orden natural, voy a proponer solamente a manera de reflexiones algunos puntos de la tesis, Sí. tanto... Van 10 minutos. Correcto. Ok. En el rol del milagro en la expansión económica como en las acciones políticas. En primer lugar, bien, ¿cómo funciona el movimiento misionero mundial? Es una gran empresa. Es una gran empresa en la que los pastores trabajan de manera informal y a destajo, es decir, sus ingresos, a pesar de que trabajan más de 12 horas diarias, son proporcionales a lo que se pueda recaudar dentro del templo. Trabajan con un sistema de rotación, 2, 3 años en cada templo, y van pasando bajo una lógica de promoción que es proporcional a la, digamos, al crecimiento que tenga el templo, y por otro lado a la formación de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos. Entonces, digamos, esa jornada laboral intensa y ese trabajo relativamente precario es significado a través del milagro, en el sentido de que los líderes religiosos se conciben a sí mismos como instrumentos dentro de una obra que es de por sí milagrosa. En ese sentido, el milagro permite enmascarar las condiciones de trabajo precario y el esfuerzo denodado que emplean los líderes para poder hacer crecer la obra entendida como milagrosa. Este sistema, que podríamos llamar multinivel religioso, se articula al papel que tiene el líder religioso dentro de una especie de iglesia hacienda, donde tiene una autoridad absoluta, tanto en la prédica, en la organización, en la elección de cargos y básicamente y en la administración de los recursos. Y esto y no se preguntaría cómo aceptan los fieles esta autoridad plenipotenciaria dentro del templo, a partir del hecho de que ellos mismos se conciben como obras milagrosas, en tanto el principal milagro dentro de la lógica de la organización es la propia conversión. En ese sentido, los milagros funcionan como bisagras entre 3 modelos organizativos que podríamos incluso considerar antagónicos, que es la empresa, la hacienda y la comunidad recíproca. Además, ya no viéndolo desde la institución, sino desde los fieles, lo milagroso funciona como un sistema de compensaciones, en el que los individuos concebidos como obras milagrosas y como productos de una conversión también milagrosa, ganan a través del trabajo. Un pequeño detalle: en esta iglesia se asiste 6 de los 7 días a la semana. Ese trabajo y esa disciplina permite a su vez la obtención de otros milagros cotidianos, y en ese proceso, con más trabajo y disciplina, la dignificación del sujeto, tanto dentro del templo, en el sentido de que puede asumir cargos, como fuera del templo, porque a la vez el milagro, bajo la idea de un Dios que es entendido como un compañero y un padre que castiga, permite darle sentido divino al propio proceso de movilidad social del sujeto. Uno podría preguntarse si es que lo milagroso me produce, lo milagroso me articula en comunidad y lo milagroso justifica mi proceso de movilidad social.
el milagro inhibe la autonomía individual o la potencia. La idea que propongo en la tesis, que habría que desarrollar en un capítulo aparte, es que este milagro potencia la autonomía individual. En cuanto a la cuestión política, he tratado de condensar cuál es la ubicación política del movimiento misionero mundial en esas imágenes: agenda de género, apoyo al fujimorismo en No el Perú. estamos viendo la imagen. Sí, ¿La tienes por ahí? No. perdón. No estamos viendo la imagen. Oh, lo siento. Sí, sí. Pues, De la a cosa ver, política. Sí. sí, Si a la ver, tienes. aquí, ya, Yair, bueno, así, ahí Yair, quedará entonces. disculpa, tal vez si puedes poner pantalla completa se soluciona A ver, en la PPT, uy, ya, a ver, abajo voy a a la detener, derecha. Sí. compartir pantalla con toda pantalla completa. Ya, toda la pantalla, listo, ya, bien, Ahí. correcto. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ya, de acuerdo. Sí. Entonces, para caracterizar o para ubicar políticamente el movimiento misionero mundial, podemos, digamos, categorizarlo en agenda de género, apoyo al fujimorismo, una visión anticomunista particularmente de su líder en Perú, y en este contexto particular, apoyo a todo lo que tenga que ver con Israel, dentro del conflicto Israel-Palestina. Ahora, ¿dónde entra lo milagroso aquí? En primer lugar, legitima el discurso político del movimiento misionero mundial al hacer dos cosas: sacralizarlo y individualizar el discurso político, asumiéndolo como un acto moral, bajo una lógica de guerra espiritual. Hay un hecho interesante, que las prácticas glosolálicas suelen ser algo que sucede poco antes de una movilización social. Por ponerle un ejemplo, la noche anterior a una marcha, hay momentos y jornadas intensas de oración durante la noche, y es en esos momentos claves en que ocurren el descenso del Espíritu Santo y el acto glosolálico como forma de legitimación divina de la acción política, que luego es interpretada por los fieles en una lógica de guerra espiritual. Y la segunda función que cumple, y esto podría resultar contradictorio con lo anterior, permite lo milagroso el desarrollo sí, y en menor medida la posibilidad de expresar formas de disensión del creyente respecto del discurso institucional. ¿Cuáles son las principales formas de disensión? Una de ellas, considerar las posiciones políticas como una cuestión del pastor y no de la institución. Relativizar el proselitismo en el altar, que es, para decirlo en palabras sencillas, es: el pastor se emocionó, es por eso que me dijo vota por tal. Quedan 5 minutos. Genial. Ok. Encontrar pequeños atisbos de separación de esferas, que esto se puede ver claramente en la idea de que para los fieles, hacer activismo, participar de las marchas contra la homosexualidad, contra el aborto, es un acto moral, pero hacerlo continuamente ya lo vuelve político. Es decir, y ellos, por lo tanto, se pueden permitir a sí mismos no participar. Una de las principales formas de disentir del discurso político de la organización es el silencio. ¿En qué sentido? En el hecho de no apoyar y decir: yo contrasto lo que me dice el predicador que debo hacer con lo que yo puedo leer. En ese sentido, ese silencio constituye una pequeña forma, pero real, de autonomía a nivel político en los fieles. Entonces, si por un lado lo milagroso enmascara el discurso político como un acto sagrado y un acto moral, también, en tanto a los propios fieles se conciben como una obra milagrosa, les permite ciertas formas de autonomía
que tienen alto costo, pero que existen. Dicho esto, a manera de reflexión final, voy a leer un par de parrafitos de la tesis que creo que son bastante útiles. Y ya. Sí, la experiencia de los fieles, autoridades y exmiembros del movimiento misionero mundial revela que el milagro cumple el papel de articular tres modos de organización contingentes: la iglesia empresa, el templo hacienda y la comunidad recíproca. A su vez, dota de legitimidad dentro de un sistema complejo de intercambios simbólicos al trabajo no remunerado de fieles y líderes por la lógica expansiva de la congregación. Finalmente, al tiempo que justifica la acción política conservadora de los fieles dentro de una teología de guerra espiritual, propicia espacios de autonomía que les permiten inclusive disentir de los objetivos políticos de esta iglesia en expansión. El movimiento misionero mundial es un multinivel religioso. Dentro, a nivel de estructura general, dentro de los templos es una pequeña hacienda. Para los fieles es una comunidad recíproca. El milagro funcionaría como la bisagra que articula esos tres sistemas. Así se establece una relación compleja entre lo humano y lo divino, en el que los sujetos reciben acciones milagrosas que en el fondo son cotidianas, pero que son leídas como sobrenaturales. De este modo, la narrativa milagrosa alimenta la adhesión de los fieles a los objetivos de igle crecimiento del movimiento y a su vez otorga legitimidad divina a la sensación de bienestar que estos experimentan, o sea, los fieles, al acercarse a una vida un poco más cómoda y dignificada. Es, por tanto, un medio de fidelización para la organización, pero al mismo tiempo un vehículo de autonomía para los fieles. Creo que con eso podría cerrar la presentación. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Estoy muteado. Ya, estaba muteado. Aplausos a tu exposición, Jair, muchas gracias. Aprovecho de agradecerle a los tres expositores, pero todas han sido muy interesantes, muy interesantes. Entonces, vamos a conversar ahora unos 10 minutos. Estamos un poco pasado el tiempo oficial que tenemos, pero si les parece, tenemos una posibilidad de unos minutos más. Fabián, ¿tú quieres decir algo, preguntar algo, acotar algo? Adelante. Sí, gracias, Yair. Súper interesante tu trabajo. Ahora dimensiono un poco los progresos que has tenido. Recuerdo de las otras veces, la última vez que te escuché y hay una gran diferencia en términos cualitativos. Entonces, felicitaciones por eso. Te quería preguntar, yo no, me parece súper interesante la propuesta, la forma teórica en cómo abordas como esa realidad. eh, ah, Principalmente pensando en esta teoría del mercado religioso. Se me vino a la mente mientras te escuchaba por ahí en algún texto de Frigerio que hablaba de la teoría de los compensadores generales, que son estas promesas a largo plazo, y que se contraponen con los compensadores específicos que son, en el fondo, que tienen que ver más con esta acción milagrosa o esta presencia de dispositivos que en el fondo ayudan a resolver cuestiones del día a día. Entonces, recuerdo que es lo que plantea que una efectiva interiorización de un sistema de creencia en una persona pasa por armonizar los compensadores generales y los compensadores específicos. Entonces, en función de eso, te quería preguntar si tú lo estás tomando en cuenta o estás de alguna forma dialogando con eso o estás mirándolo más bien con distancia o cómo lo reanalizas, por decirlo así. Sí, a Frigerio lo tomo bastante para, digamos, redescubrir la teoría del mercado religioso, sobre todo considerando las críticas, que no han sido pocas, aquí en América Latina. Entonces, si bien no hago esa distinción con respecto a las experiencias milagrosas en sí, sí tomo a Frigerio para hacer la distinción
entre, digamos, tres contextos distintos como ámbitos de operación de la teoría del mercado, que es una, la descripción del campo religioso, que no la tomo en cuenta porque analizo a una institución. Otra, entender las lógicas de mercado que con matices existen tanto entre la institución y otras instituciones, como entre la institución y los fieles, y ahí entra la cuestión de la compensación en las relaciones de intercambio simbólico que existen entre los fieles y estas promesas en las que ellos creen firmemente, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Jair, relativa a lo siguiente. Me pareció súper interesante la forma como tú abordas esta, esta como dualidad, ¿no? De funcionalidad del milagro, en el sentido, por un lado, es un elemento que amalgama el conjunto de lo que tú llamas multinivel, pero por otro lado, también hay esa amplitud que es utilizada por los fieles en el sentido de una cierta autonomía, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, la pregunta que te quisiera hacer, dentro de esta autonomía y de las distintas formas que tú ves, ¿no? Por una parte que el silencio, por otra parte que no ir a todas las manifestaciones, una serie de cosas, eh, ¿tiene que ver estas formas de autonomía relativa con mayor o menor práctica oficial en la iglesia o no? O sea, me explico. Si la práctica de la iglesia es ir al culto, ¿ah? O ir a las charlas, o ir a la escuela dominical, o no sé cuál es la misión misionera universal, cuál será el culto, porque no tienen Eucaristía, ¿no? Eh, ¿Cómo se refleja eso? ¿Cómo se refleja la práctica? Si es que hay niveles de práctica y tienen que ver o no con estos niveles de autonomía respecto al tema milagro. Sí, creo que agradezco mucho su pregunta, profesor Parker. Sí, por un lado, difícilmente un creyente, a menos que quiera poner en riesgo eh, su posibilidad de, digamos, de capital social dentro de la congregación, podría permitirse el renunciar a la disciplina en la práctica religiosa, al menos Correcto. dentro del templo, Sí, correcto. porque asisten 6 días a la semana. Entonces, Correcto. no asistir 6 días a la semana supondría mensajes por WhatsApp, llamadas por teléfono, ¿no? Pero ellos sí encuentran en ese terreno. Hay dos formas de autonomía claras. En primer lugar, la fidelidad, si bien hay un compromiso con la institución, la fidelidad es con lo milagroso en sí. Entonces, la obra milagrosa puede o no puede estar ligada a la institución. Y por otro lado, el otro margen de autonomía está en el hecho de que cuando ya se siente, ojo que esto tiene que ver también con cuestiones particulares de una jurisdicción de templos de clase media, digamos, con no solamente mayores recursos económicos, sino al menos con todos los entrevistados que tuve con mayor nivel educativo. Entonces, en estos sectores encuentran esos pequeños matices de diferencia entre la práctica religiosa y la práctica política sacralizada. Entonces, esos pequeños matices serían formas de autonomía. Ahora, lo que sí no podrían permitirse, por ejemplo, es hacer activismo o decir en sus redes sociales que están en contra. Eso sí supondría un costo social alto, ¿no? Correcto. Y esa forma respecto a lo político, ¿hay también alguna forma de autonomía relativa respecto a la asociación que tú estableces entre milagro y ascenso social y milagro y bienestar social? ¿O siempre hay esta vinculación? Sí la hay, pero no en el sentido de ascenso social solo económico, ¿no? Sino de bienestar en un sentido más amplio, de dignificación de la persona, ¿no? ¿Y Entonces, tienen, si bien tienen teología de la prosperidad en ese sentido o no? no, es más, los líderes suelen incluso
decir acá no hay teología de la prosperidad, aunque con un análisis de discurso podría encontrarse que hay matices, pero más bien este bienestar y esta movilidad social está más ligada, más que una prosperidad económica, a una transformación y dignificación del sujeto. Correcto, Creo que eso podría decir. correcto. A procesos de individuación, De ¿o no? individuación, sí, de individuación. Ujú. Con márgenes, ¿Alguna? porque también se entienden ellos mismos como una obra milagrosa, entonces también Correcto. su margen de autonomía es relativo. ¿Alguna otra de los participantes? Una cosa que se quisiera agregar. ¿Los expositores quisieran decir alguna palabra final o respecto no solo a lo que han dicho, sino que a lo que se ha dicho en general para concluyendo? Bueno, no, expresar mi gusto de participar, Bueno, fundamentalmente, ¿no? gracias. Daniela. Sí, yo solamente volver a agradecer el espacio. Las preguntas también me dejan pensando porque son aspectos que tengo que profundizar en la tesis y también muchas gracias a los compañeros que están trabajando en los temas de religión porque si bien el tema no tiene más que ver con cultura que con religión, creo que es importante mirar en el fondo el arco histórico, cómo de alguna manera yo estoy en un momento donde la religión ocupaba otro lugar en la sociedad y ellos están Es, mirando los problemas que esto genera hoy día. Así claro, que muchas gracias. sí. Bueno, yo les agradezco a todas y todos los ponentes y todos los participantes. Algunos ya se nos fueron porque ya estamos un poco pasado el tiempo. Y me ha parecido súper interesante esto, así que afortunadamente quedó grabado. Los felicito a los tres que están, ¿no es cierto?, con sus tesis, los que ya están concluyendo o han concluido, los que están trabajando como Daniela. Y sin más, Felipe, ¿no es cierto?, creo que ya podemos ir concluyendo esta mesa. ¿Mm? ¿Te parece? Claro que sí, agradecerles a todas, a todos. También dejar los invitados para mañana, que hay 4 mesas muy interesantes sobre dinámica urbana, sobre tecnología, lazo social y trabajo, y también hay 2 mesas de género y feminismo, una en particular sobre género, que aborda trayectorias laborales de mujeres, salud mental y nuevas masculinidades, y también hay uno sobre movimientos sociales feministas, así que están Así cordialmente es. invitadas e invitados. Todos tienen los programas, así que pueden consultar cuáles son las mesas, ¿no es cierto?, donde están, pueden participar. Eso, Muchas gracias, muy interesante. Muchas Adiós. muchas gracias, que gracias. esté muy bien. Felicitaciones a Adiós, todos. adiós, Katia, a todos. Chao, chao.